Bendiciones nuevamente. Vamos a continuar ahora con nuestro video número 39. Puse como inicio este mapa, estas figuras, porque en el video anterior mencioné acerca de la figura del sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces, para beneficio de ustedes, aquí tenemos la figura que Nabucodonosor soñó, y nos estamos hablando acerca de esta figura, donde una vez que Daniel le interpreta, le menciona que la cabeza significa el imperio babilónico. Posteriormente va a haber más visiones donde va a aparecer un león con alas y que también se refiere al imperio babilónico. Esta sección de la figura corresponde al imperio medo-persa, y posteriormente también va a haber otro sueño que va a ser interpretado por Daniel, y que vamos a hablar acerca de esta bestia, el oso, que va con unas costillas en su hocico, el simbolismo también de la cultura Veda persa, que también va a venir en existencia de acuerdo al sueño de Nabucodonosor. Esta tercera parte de la figura que Nabucodonosor soñó, Daniel se la interpreta y le dice que va a ser otra cultura, otro reino todavía después, se refiere al imperio griego. Posteriormente se formaliza o se comprueba que en realidad también va a aparecer la figura de este tigre, este leopardo, que después se va a dividir en 4 cabezas, etcétera, etcétera, que significa simplemente Alejandro Magno, que a su muerte va a dividir su territorio conquistado entre 4 de sus generales. Después daré información posterior, aunque 2 generales son los que nos interesan, Ptolomeo y Seleuco, y los otros 2 los vamos a dejar por aparte porque van a hacerse cargo de otros territorios griegos. Después, este reino se está refiriendo al Imperio Romano. El Imperio Romano, durante la existencia del Imperio Romano, es cuando va a nacer nuestro Señor Jesucristo, llamado como la piedra que viene y que destruye todos estos reinos. Así que una vez dada esta explicación, me voy a pasar de todos modos hacia el mapa para que veamos más o menos la extensión del imperio babilónico. El imperio babilónico era más o menos este tamaño y por supuesto, dominó Palestina. Después, los medos persas, toda esta sección de color verde como aquí aparece, dominaron todo el territorio y también dominaron a los babilonios. Y por cierto, los medos persas, comenzaron sus ataques contra los griegos, lo que ocasionó que posteriormente, como mencioné en el video anterior, Alejandro Magno y su padre Filipos se preocuparan por la defensa de su territorio desde el área griega y se reorganizaran, y cuando ya estuvieron perfectamente bien reorganizados, entonces Alejandro Magno viene y inicia una ofensiva contra los medos persas, y Alejandro Magno va a conquistar no tan solo este territorio, su ataque va a ser tan rápido, tan certero, que va a alcanzar a llegar hasta la India. No tenemos aquí un mapa, pero hasta la India va a alcanzar a llegar, donde fallece según la historia, y cuando ya fallece, entonces su territorio es dividido entre sus 4 generales. Después viene un periodo que voy a dar una clase posterior que se llama el periodo intertestamentario, donde precisamente es donde intervienen los dos, vamos a decir, los 2 mini imperios griegos, el que quedó dominando en Siria, el que quedó dominando en Egipto. Estos van a estar teniendo constante influencia sobre Palestina, pero eso va a ser tema de otra clase que se va a llamar el periodo intertestamentario. Una vez ya dada esta información, retiro mi mapa y vamos a continuar con nuestra clase de Filipos para beneficio de todos nosotros. Comenzamos, me quedé viendo el punto número 5, la geografía y la historia de Filipos, para nuestro conocimiento, nuestra información. Si algún detalle no aparece aquí, no lo tomemos en cuenta, es nada más para tener un poco más de conocimiento. Seguimos. Hendriksen sigue explicando que Filipos fue convertida en una especie de colonia romana, o más bien una Roma en miniatura. ¿Qué significa eso? Significa que la cultura, significa que la población, significa que la construcción de las calles de las ciudades siguieron un estilo arquitectónico netamente romano. O sea que Roma prácticamente tomó a Macedonia como un estado en la cual fue utilizada como lugar de retiro para los soldados romanos. Así que la mayoría, dice Hendriksen, de los
habitantes de Filipos eran ciudadanos romanos, claro, con la excepción de los judíos que también ahí existían, con la excepción de los griegos que ahí existían. ¿Cuál idioma se hablaba en esta ciudad de Filipos? Bueno, el idioma latín era el oficial, el que el gobierno utilizaba para sus transacciones. Recuerden que ya no era gobierno griego, ahora era gobierno romano, y el griego era el idioma koiné, el idioma común que hablaba toda la gente. Así que esa va a ser la constante en todos los demás territorios conquistados por los griegos, por los romanos, que posteriormente no van a obligar a las poblaciones conquistadas, los romanos, no los van a obligar a que adquieran el idioma latín para tenerlo en todo su territorio, sino que les va a respetar su idioma, pero ellos, los funcionarios, sí van a hablar latín. Los soldados, los generales, los comandantes. Recuerden que en Jerusalén, por ejemplo, está una torre, la Torre Antonia, donde es un cuartel militar, y ahí existen soldados. Hablan latín, también hablan griego, pues el griego se va a convertir en el idioma, vamos a decir, universal de la época. Así que, como la mayoría eran ciudadanos romanos, ahí déjenme decir acerca de la importancia de la ciudadanía romana. Pablo precisamente hizo uso de su ciudadanía romana para obtener ciertos beneficios en el trato que le daban los soldados romanos durante sus capturas. Él se defendió diciendo, no debes de maltratar de esa manera a un soldado romano porque la ley romana lo impide. Así que era muy importante el obtener la ciudadanía romana. Casi una comparación, como muchísimos de los que emigran a Estados Unidos, y para los que emigran a Estados Unidos es bastante importante obtener la residencia norteamericana o la ciudadanía norteamericana para gozar de los mismos derechos y privilegios, es decir, que tienen los ciudadanos nacidos en Norteamérica, en Estados Unidos, o en cualquier otro país donde la ciudadanía puede ser adquirida. Entonces, tomémoslo como ejemplo para las personas latinas que están de México hacia el sur o en otros países latinos. Es un ejemplo sencillo. Y para los latinos que ya vivimos en Estados Unidos, bueno, habemos latinos que aún no hemos obtenido documentación legal para permanecer en el país y habemos latinos que ya hemos obtenido esa documentación legal para estar en el país. Así que podemos entender el concepto de los privilegios de los romanos, de los que estaban en Filipos. Estando en Filipos y siendo romanos, entonces tenían privilegios especiales. ¿Cuáles son esos privilegios especiales? Bueno, un poquito más, el idioma y las vestiduras. ¿Cómo se vestían? Ustedes y yo sabemos que la tendencia de la moda no es algo actual. A través de los siglos, la gente más poderosa, la gente más rica, son los que promueven las tendencias de la moda. Así que entonces, si Roma era la capital, Roma era el centro del mundo en aquel entonces, así como la moda estuviera en Roma, las demás provincias, las provincias conquistadas por los romanos, querían parecerse y querían adquirir parte de la vestidura romana, parte de la cultura romana, la forma en que los romanos actuaban, como que es algo muy particular de la raza humana. Yo recuerdo en mi época juvenil, voy a mencionar esto, como en mi edad de los 18, 20 años, yo mismo y otros de mis compañeros nos vestíamos al estilo de los hippies. Porque en aquel entonces estaba muy de moda los hippies que se iban a Michoacán a tomar peyote y a fumar marihuana y en fin, hacían sus desastres en México y el gobierno mexicano lo permitía. Ellos andaban con su eslogan, dice amor y paz. Entonces en la época en que yo fui joven, bueno pues al fin como todos de ustedes, muchos de ustedes de mi edad, también quería practicar eso. Hablamos de cómo una cultura se impone a veces no por la fuerza, se va imponiendo poco a poco porque los conquistados anhelan ser como los conquistadores. Algunos, ¿verdad? No sabemos, yo en lo personal manifiesto mi ignorancia del por qué los seres humanos queremos parecernos un poco a nuestros conquistadores. Por eso introduzco en este comentario el asunto de lo que pasa en México, de que muchos mexicanos en el país, y no nomás en nuestro país, también en Centro y Sudamérica, muchas gentes de estos países quieren parecerse a los conquistadores. Los conquistadores vinieron, españoles, vinieron y masacraron indígenas y se apoderaron de los bienes de los países conquistados y se los llevaron para España. Y actualmente muchísimos
políticos corruptos, recuerden que hay muchísima información acerca de esto, quieren parecerse a los conquistadores y también explotan y masacran, económicamente hablando, a las clases más necesitadas, a las clases más humildes de los países. En este caso estoy hablando de México, Centroamérica, Sudamérica, países latinos conquistados por hispanos. Y es curioso cómo, a pesar de haber nacido en el país mexicano, quieren sentirse igual que los conquistadores. Dijera alguno de los comentaristas que observo a veces, son gachupines con guaraches, o sea, personas nacidas en el mismo país, pero quieren sentirse que son de sangre azul o sangre española. A mil perdones por introducir este comentario. Seguimos. Los soldados jubilados en Roma, dice Hendriksen, normalmente los jubilaban a los 20 años de servicio. Así que si un soldado entraba joven al servicio militar romano, a los 20 años, a los 40 años ya estaba pensionado, una buena jubilación, y entonces era premiado con terrenos en los lugares de descanso. En este caso, Macedonia fue una especie de estado en donde los soldados jubilados iban y se retiraban. Aparte de la llamada del oro que había en Filipos, les producía mucha ambición, así que viajaban hacia ese lugar, compraban terrenos muy baratos para ellos, para los romanos. La moneda romana estaba muy bien valorada en comparación con la moneda macedónica, así que podían comprar con muchos privilegios las propiedades. Debido a eso, a su condición de estos soldados jubilados, a su condición de ser casi una colonia romana, la ciudad de Filipos particularmente y la provincia de Macedonia en general, entonces la ciudad obtuvo muchas ventajas económicas. ¿Qué ventajas económicas? Bueno, por ejemplo, la excepción de impuestos. No le cobraban impuestos para mandarlos a Roma, o tributos, pues yo creo que ustedes me entenderán mejor si decimos tributos. Los derechos que ellos adquirían de propiedad eran inalienables, o sea, los conservaban y no pasaba nada, podían tener grandes haciendas y grandes esclavos. Y algo característico de la cultura grecorromana, los romanos al conquistar a los griegos y los griegos al ser más cultos, entonces los romanos tuvieron la oportunidad de que sus hijos tuvieran buenos maestros, los filósofos griegos, los personajes con mucho conocimiento griegos de Atenas, de Corinto, de Éfeso, etcétera, pudieron servir o sirvieron como instructores, como pedagogos para los niños romanos. Los romanos, vamos a decir que cuando conquistaron Grecia, los romanos eran más permítaseme usar la frase, más brutos, más salvajes. Pero al mezclarse con la cultura griega, observaron la conveniencia de adquirir los finos modales de la cultura griega. Así que hubo una especie de mezcla, no brutal, sino una mezcla pacífica, y finalmente, en muchos libros de historia, a la cultura romana, el Imperio Romano, se le va a conocer como la época del Imperio Greco-Romano, precisamente a la mezcla de ambas culturas. Para la iglesia fue benéfico, porque en primer lugar, porque los romanos consiguieron tener paz en todo el territorio que ellos dominaron. Y el idioma griego era el que se hablaba después de varios siglos de conquista, por parte de casi 2 siglos, de los griegos, que obligaron a sus conquistados a aprender el idioma griego. Entonces fue muy fácil la transmisión del evangelio cuando ya viene el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo se presente. Después los apóstoles se desparraman enseñando el evangelio, y el idioma griego fue la vía de comunicación mucho más efectiva en todo el territorio romano para abrir las congregaciones que se nos mencionan en el libro de los Hechos. ¿Qué más tenemos? Bueno, Filipos tenía muchas ventajas políticas. Las ventajas políticas significaban que las decisiones de los romanos en Filipos eran tomadas muy en consideración, máxime si ahí estaban jubilados o pensionados generales romanos que habían sido importantes en el ejército, soldados romanos que eran héroes de guerra. Entonces su opinión era muy importante para el imperio, y también sabían que eran personas muy bien calificadas, muy bien preparadas, muy bien organizadas. Y eso es bastante importante porque después podemos entender el por qué, por ejemplo, la cuestión de las dádivas que ellos dan para Pablo, las dádivas que ellos dan también para los pobres en Jerusalén. Son organizados, son respetuosos, son personas que, han dominado el mundo y saben que son los dominadores del mundo.
Por lo tanto, entonces, el gobernador de Macedonia, dice Hendriksen, no intervenía en los asuntos de la ciudad. O sea, la ciudad de Filipos y sus pequeñas colonias a los alrededores eran prácticamente independientes. Todo Macedonia tenía que pagar impuestos, tributos, con la excepción de Filipos. Esa información la obtuvo Hendriksen, no sabemos, solamente estamos dando de dónde obtuvo la información, pero estamos dando lo que obtuvimos de Hendriksen. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, al ser ellos casi semi-independientes, regularon sus propios asuntos, tenían, vamos a decir, su presidente municipal en Filipos, o el mayor, como en otras ciudades se menciona, en otros lugares se menciona, el mayor de la ciudad, eran elegidos por ellos mismos y manejaban un buen control político de la ciudad. Esas son las ventajas que ellos tienen, que los filipenses tienen. Tengo aquí el punto 6, que sacamos de Hendriksen, son 27 puntos. La iglesia fue establecida de acuerdo al libro de los Hechos. Voy a leer un poquito nada más del libro de los Hechos, no mucho porque nos llevaremos mucho más tiempo, pero nada más para que veamos aquí alguna sección en el libro de los Hechos que es interesante para nosotros. Así que comienzo con Hechos, versículo 16:1, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Es el versículo 1 cuando Pablo comienza su evangelización. Verso 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Galacia, Asia, son las áreas que corresponden a Turquía. Versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ese es el versículo 9, donde el varón macedonio se le aparece a Pablo y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos, vete a evangelizar. Versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces Lucas narra esta situación del versículo 9 al versículo 10. Lucas escribió el libro de los Hechos, y versículo 11 y 12 se menciona cómo viajó a Troas, después llegó a Neápolis, Samotracia, Neápolis, y ahí pasaron a Filipos, que es la primera ciudad. Versículo 12, de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y bueno, las demás partes del capítulo 16 de Hechos nos narra que esa iglesia fue establecida precisamente como se nos narra en el libro de los Hechos. ¿Qué más tenemos de Hendriksen? Bueno, en el capítulo 1, en el verso 27, déjenme darle una lectura, capítulo 1, verso 27, rápidamente, de Filipenses. Vamos a encontrar aquí unas frases que el autor consideró importantes y que, por lo tanto, lo tomamos en consideración. Dice el texto 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 27. ¿Qué significa eso? Bueno, según el versículo 1:27, estamos viendo que los filipenses son muy orgullosos de la ciudadanía romana. Y Pablo está diciendo que aunque sean ciudadanos orgullosos, les pide de favor que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Por qué razón? Bueno, ya sabemos que la ciudad de Roma es una ciudad cosmopolita. Así que las costumbres romanas son traídas a Filipo, y los filipenses, sobre todo y son romanos, deben de tener esas, vamos a decir, costumbres disipadas que en la ciudad de Roma se practicaban. Así que no está de más aceptar o ver esta recomendación que Pablo le dice en el versículo 27, capítulo 1, verso 27, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, ya no se comporten como romanos que vienen de Roma. Ahora compórtense como cristianos que son dignos del Evangelio de Cristo. Y cuando yo vaya, o sea que vaya a ver lo que está ausente, yo oiga que en realidad ustedes, filipenses, han cambiado de actitud, han cambiado de conducta. Estoy parafraseando el verso 27, que están firmes en un mismo espíritu y que combaten unánimes por la fe del Evangelio. Imaginémonos entonces a los filipenses, organizados y firmes para pelear, son soldados. Y ahora organizados y firmes, pero para pelear por el Evangelio. Mi mente no alcanza a comprender todo esto, pero puedo entender un poco
cómo Pablo los considera a ellos como una congregación muy luchadora por la expansión del Evangelio. Vamos a ver un poquito más. A propósito de la expansión del Evangelio, en la historia de la iglesia, Europa Oriental está al norte prácticamente de Grecia. Entonces los países que actualmente están al norte, directamente hacia el norte, hacia el polo norte, mirando el mapa de Grecia, van a ser varios países que fueron evangelizados y fueron convertidos en cristianos. Posteriormente vamos a mirar esa cuestión. Otro punto que tenemos, punto 8. En el punto 8 y en el mismo capítulo 1, el verso 27, se extrae la idea, dice Hendriksen, que debió de haber conflicto con los augustales. Vamos a explicar quiénes son los augustales. Los augustales, vamos a decir que son los ciudadanos romanos viviendo en Filipos que le rinden pleitesía al César, a Augusto César. Entonces, cuando el cristianismo llega a Filipos, los cristianos romanos, greco-romanos, filipenses, que se convierten, estos van a tener un poco de conflicto, son amigos y compañeros con los augustales, pero ya no van a compartir las mismas ideas. Los augustales o los adoradores del César no es que fueran realmente que consideraran de todo corazón que Augusto César era un dios, porque él mandó a hacer estatuas para ser adorado en todas partes del Imperio Romano. Lo que pasa es que era una cuestión política. Entonces, por esa cuestión política, los cristianos, recuerden que nos convertimos en cristianos, y entonces estas cuestiones para nosotros pasan en segundo término. Soy cristiano primeramente antes que ser político o seguidor de alguna tendencia política. Bueno, hubo conflicto, aparentemente dice Hendriksen, según el verso del 27 hasta el 30. Se lo voy a leer otra vez, 27, 28, 29 y 30. Dice así. Y en nada intimidados por los que se oponen. Aunque yo puedo mencionar que pueden ser parte de los judaizantes que cruzaron de Galacia atrás de Pablo para echar a perder el trabajo misionero de Pablo, también puede ser ese tipo de autoridades augustales. Dice, nada intimidados por los que se oponen, verso 28, Filipenses 1:28, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. O sea, para los augustales, aceptar el cristianismo era un indicio de perdición. Pero para los cristianos de Filipo, dice Pablo en el verso 28, para vosotros es indicio de salvación, y esto porque proviene de Dios. Y luego dice Pablo en el verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por supuesto, los filipenses oyeron que había un problema entre Pablo y el Imperio Romano. Pablo está en Roma, acusado por los judíos, va a esperar 2 años a ser recibido por el emperador. Así que Pablo tiene un conflicto con los augustales y les dice a los filipenses, sé que también ustedes tienen conflicto, el mismo conflicto que han visto en mí, sé que ustedes lo tienen y lo van a padecer. Conflicto con los augustales. Finalizo entonces mi video número 39. Dios los bendiga y nos miramos en el video número 30. Que la pasen, el número 40, que la pasen bien.